estuvimos trabajando, si se recuerdan, en la parte de poder visualizar la lista completa de los usuarios o de la tabla de usuarios sobre un data table. Eso que vimos ahí es básicamente un data table, es una librería que permite dibujar automáticamente los botones de search, la parte de los entry, y además de eso permite paginar de manera automática también la cantidad de registros que hayamos colocado. Creamos en la parte del formulario el botoncito para la foto, que al darle clic automáticamente abriera la pantalla y nos mostrara, abriera la ventana de examinar y nos mostrara, en este caso, los archivos para poder recuperar una imagen y poder previsualizarla, que es básicamente lo que estamos haciendo en esta parte de la aplicación. Entonces, hasta ahorita ya tenemos listos todos esos elementos. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en el botoncito que nos va a permitir guardar, en este caso, la parte de la foto. Entonces lo que vamos a hacer es, vean, si ahorita, por ejemplo, yo le doy clic al botoncito guardar, quiero que vean lo que sucede en la URL. Ahorita, si le doy clic al guardar, los datos se envían a través de la URL, aparece aquí en la parte de arriba la información que nosotros hemos colocado, pero no debería de ser el comportamiento normal, porque básicamente ahí lo que estamos haciendo es volviendo a recargar la página. La idea original debería de ser que cuando nosotros le demos clic a agregar usuario y le demos clic en guardar, desaparezca el formulario y aparezca el listado de usuarios y aparezca agregado automáticamente el elemento que acabamos de generar. Para hacer eso, pues hay varias cosas que tendríamos que ir a cambiar dentro de la parte de nuestro código, como por ejemplo, si revisamos en usuario view, por acá tenemos un formulario. Este que tenemos aquí es un formulario. A ese formulario tendríamos que agregarle la parte de el método, que sería el método post, y la palabra action para indicarle cuál es el archivo que debería mandar a llamar. Pero como queremos que interactúe internamente con la parte de JavaScript, entonces lo que vamos a hacer es vincular este formulario con JavaScript para poderlo manipular desde la parte del archivo JS. Entonces lo que vamos a hacer es que ya sabemos que tiene un ID, el ID se llama form usuario. Nos vamos a venir a la parte de usuarios hasta la parte de arriba, y por acá vamos a crearnos una constante que se va a llamar form usuario, que esta la vamos a mandar a llamar de el query selector, y le vamos a poner form usuario. Eso lo tendríamos que mandar a llamar desde la parte superior para poder en ese caso vincular o poder manipular el formulario de usuarios desde la parte de JavaScript. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a crearnos o vamos a programar el evento que se encarga de enviar los datos del servidor. Creo que lo vimos cuando estuvimos trabajando con la pantalla de login. Lo vimos en esa pantalla, que se recuerdan de que hay un evento que se dispara justamente cuando nosotros le hacemos clic al botón, en este caso el botón guardar. Generalmente ese es el evento submit. Entonces lo que vamos a hacer acá es programar justamente el evento submit que me permita enviar los datos del formulario hacia el servidor para que el servidor los pueda procesar. Entonces, cada vez que queramos programar el evento submit, lo que tenemos que hacer es, en esta parte de los eventos, nos venimos hacia la parte de abajo, y en esta parte de los eventos le vamos a poner form usuario punto, y le agregamos con el add event listener, le agregamos el evento que sería el evento submit,
Y luego le decimos la función que vamos a ejecutar, que debería de ser guardar usuario. Esa debería de ser la función que vamos a ejecutar, la función guardar usuario, sobre el evento, que en ese caso sería el evento submit. La función se debería llamar guardar usuario. Esa función que acabamos de definir ahí, pues lógicamente la tenemos que crear en la parte, generalmente estamos creando las funciones hasta la parte de abajo, entonces nos vamos a venir hasta la parte inferior del código y en la parte inferior nos vamos a crear una función que lleva como nombre guardar usuario. Este guardar usuario sí lleva un parámetro que es el que recibe del formulario, que se llama event, que corresponde en este caso al evento del formulario. Entonces le vamos a poner guardar usuario y le vamos a poner el parámetro event. Y en ese parámetro se recuerdan de que lo que hacíamos era evitar que se ejecutara el evento submit. Para evitar que se ejecute el evento submit tenemos un método que se llama prevent_default. O sea, básicamente lo que hacemos es cancelar el funcionamiento. Si el formulario de manera predeterminada tiene la función de enviar los datos al formulario, con ese comando que vamos a colocar actualmente, lo que hacemos es cancelarlo. Entonces le ponemos event.prevent_default y ese lo que va a hacer es justamente eso, cancelar el proceso del submit. O sea que el evento ya no se va a disparar, ya no va a ejecutar la acción que realmente tiene destinada, que es el enviar datos al formulario. Entonces, como si ya lo cancelamos el evento, ya lo puedo personalizar. Ahora yo puedo decidir qué es lo que quiero que se haga justamente cuando el botón guardar se haga clic, o justamente cuando se active el evento submit. Entonces, probemos si funciona, si realmente cancela ese proceso. ¿Cómo vamos a saber? Vamos a regresar de nuevo al formulario. Vamos a borrar caché. Y ahí ya que cargó, si ahora le doy clic en al guardar usuario, si revisamos aquí arriba, la URL ya no tiene que cambiar. Si yo le doy clic, van a notar que por más clic que le dé, ya no hace absolutamente nada. Entonces, eso es lo que hace justamente el evento prevent_default. Básicamente, como su nombre lo dice, es prevenir que el evento se dispare automáticamente dentro de la aplicación. Ahora que ya tenemos el prevent_default, debemos de empezar a preparar los objetos que le vamos a enviar al lado del servidor. Como lo que necesitamos es enviar, en este caso, la información que contiene el formulario, entonces vamos a crearnos un objeto que se va a llamar form_data, que va a ser igual a un new, vamos a crearlo a partir de la clase form_data y vamos a enviarle como parámetros el formulario que estamos trabajando, que sería el form usuario. Con esto lo que hacemos es crearnos un objeto que contenga las variables propias que almacena el formulario. Recuerden que el formulario tiene el ID del usuario, tiene el usuario, tiene los nombres, tiene los apellidos, tiene toda esa información que originalmente la habíamos generado en las clases anteriores. Entonces, incluso la fotografía. Entonces, lo que va a contener ese form_data va a ser todos los elementos, todos los inputs, los valores de los inputs que tenemos almacenados en la parte del formulario. Con eso, con ese dato, ahora ya podemos trabajar con el método post. ¿Se acuerdan que aquí en la parte de la API, en el método post, teníamos que enviarle dos parámetros, la data y la URL? Entonces lo que vamos a hacer es colocarle API punto, y este tiene un método que se llama post,
Y a ese post primero le vamos a enviar los datos, que sería for data. Si no me equivoco, primero van los datos. Sí, primero van los datos. Le ponemos for data y después le vamos a enviar la URL, que sería usuario diagonal save. O sea, básicamente vamos a mandar a llamar a usuario diagonal guardar para poder almacenar los datos de nuestra aplicación. Bien, como ese es un método, eso ya lo tenemos claro, es un método POST que genera una promesa. ¿Se acuerdan? Se genera una función o ejecuta una función que se va a ejecutar en el futuro, que normalmente se le conoce como promesa. Entonces debemos de programar esa promesa. Entonces aquí para programar esa promesa le ponemos la palabra then y abrimos paréntesis. Ya sabemos que lo que va dentro del paréntesis es el código que se va a ejecutar justo después que recibamos la respuesta del lado del servidor. ¿Qué respuesta vamos a obtener? Pues algún mensaje que nos diga que los datos ya fueron guardados o cualquier otra cosa que vayamos a generar. Y si en el caso dentro de la llamada sucede algún error, entonces vamos a tener también la palabra o el método catch. El método catch es el que se encarga de capturar el error que se vaya a generar cuando vayamos a trabajar directamente con la parte de la petición. Entonces con eso ya tenemos los dos elementos, tenemos el then y tenemos el catch para poder capturar la promesa y poder capturar el error. Como siempre, yo lo que hago es de que pues coloco el puntero del mouse en el centro, coloco el cursor para poder colocar el código, porque no vamos a digitar en una sola línea todo lo que va a suceder con el then. Y lo mismo con el catch, no vamos a digitar en una sola línea lo que va a suceder con el catch. Así que le doy enter y ahí hago espacio para colocar en ese caso el código que va a llevar la parte de la aplicación. ¿Qué código es el que le vamos a colocar? Pues aquí generalmente va a existir una variable data, que es la que va a recibir la respuesta del lado del servidor, o los parámetros que nos envía el servidor, y la función de tipo flecha. Y en la parte de abajo, que sería la parte del catch, también vamos a recibir el error. Ese lo vamos a almacenar en la variable e. Esa es la que almacena en ese caso el error. Y luego abajo vamos a poner un console.error y entre comillas le vamos a poner error guardando datos. Y le concatenamos el error. Eso es siempre igual, ya más o menos ustedes tienen que saberse toda la parte del código que normalmente trabaja con el diseño de nuestra aplicación. Cada vez que vayan a diseñar una llamada a esa variable o ese objeto que se llama API, ya sea por el método POST o por el método GET, ya saben de que lo que va a devolver es una promesa, por lo tanto debe llevar el then y debe llevar el catch. El then para capturar lo que va a hacer o lo que va a devolver, en este caso la petición, y el catch para poder capturar el posible error o posibles errores que se puedan generar. Ahora bien, esto de, si lo ejecutamos así como está, esta parte de usuario diagonal save, pues no existe. En el controlador no hemos creado todavía un método que se llame save, un método que permita guardar. Entonces tenemos que venirnos a usuario controller y en usuarios controller nos vamos a crear, aquí sería un public function y el método que se va a llamar save, que sería el método para poder guardar. Por el momento y solo para probar, yo le voy a poner un $info igual y voy a crear un array donde voy a tener la variable success o el elemento success y le voy a poner true.
y el elemento que vamos a crear el otro es el MSG, que sería el mensaje, y le voy a poner registro guardado con éxito. Y ahí devolvemos un echo JSON encode y le ponemos $info. Eso nada más sería en la parte del elemento del método de la clase de controlador, y por el momento solo devolver un texto. Realmente con eso no guarda. Todavía no le hemos puesto las opciones que inserten información en la base de datos, no hemos puesto toda esa lógica, pero con eso básicamente lo que vamos a hacer es decirle que pues guardamos y que debería de responder con un mensaje. Realmente el controlador tiene que hacer muchísimas cosas adicionales, pero por el momento, para probar que realmente funciona, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces lo guardamos, y si ahora vamos a la parte de la consola, vamos a actualizar. Voy a poner la consola en la parte de network y vamos a actualizar. Entonces ahora sí, yo le puedo poner aquí, quiero ver cuál era el último user que agregamos, el user 4. Entonces yo le puedo poner usuario, le puedo poner user 5, la contraseña 12345. Los nombres le vamos a poner, por ejemplo, ABC, por ejemplo. Con los apellidos lo vamos a poner de tipo usuario, y por el momento no vamos a guardar la foto. Y si se dan cuenta, en la parte inferior, al darle guardar, ya hace la petición save. Aquí ya está enviando en ese caso la petición directamente al lado del servidor. Solo que me dice page no found. API, esa, y lo puso con mayúscula. Aquí es usuarios, por eso me da error. Pongan usuarios y prueben de nuevo. Vamos a poner user 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le vamos a poner ABC, usuario, y le vamos a dar guardar. Y aquí ya aparece save, y ya me devuelve el registro guardado con éxito. ¿Te devuelve eso? Eso es lo que debe dar como respuesta. Sí. El mismo error. Pero, o sea, me lo tira en la línea 85, que es donde está lo del API post, pero en esa línea no tengo. No he puesto nada, no sé si me perdí en esa parte. Bien, ya que nos devuelve registro guardado con éxito, ese es el mensaje que nos acaba de generar. Esa respuesta debemos de tratar de manipularla desde esta parte del JavaScript. Nos vamos a venir a la parte de usuarios.js y vamos a manipular esa respuesta. Esa respuesta, pues, ¿qué vamos a hacer con ese mensaje? Lo vamos a mostrar en pantalla. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la parte de login, el mensaje lo colocábamos en un cuadrito pequeñito
creo que como rojo, algo así, lo colocábamos en la parte inferior. Pues aquí vamos a hacer algo similar. Entonces lo que vamos a decirle es que si data, lo que trae la variable data.success, si esa variable trae el valor de true, si trae un valor de verdadero, lo primero que debería de hacer sería quitarnos la tabla, o sea, quitarnos, perdón, el formulario y regresar a la tabla. Esa es la primera función que debería de hacer. Para no estar digitando de nuevo el código de que cambiar o mover el panel de formulario o ocultar el panel de formulario y mostrar el panel de lista, ese proceso ya lo hace la función cancelar. Entonces vamos a llamar la función que tiene como nombre cancelar usuario. La función se llama cancelar usuario. Esa es la primera parte que vamos a ejecutar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el mensaje? Podríamos ponernos un cuadrito en alguna parte donde pudiéramos colocar el mensaje que se visualizara. Pero existen otras librerías que nos permiten colocar los mensajes un poco más bonitos. Entonces nos vamos a venir acá a Google y le vamos a colocar la librería que se llama SweetAlert. Escríbanle así SweetAlert en Google. Y ahí les va a aparecer la librería que dice SweetAlert 2. Esa librería que se llama SweetAlert 2 es con la que vamos a trabajar. Entonces ahora si le hacemos clic a SweetAlert 2 nos va a llevar hacia esta pantalla. Esa pantalla básicamente es la documentación de la librería. Y vean cuál es la diferencia. Si yo le doy clic a un alert normal, aparece así. Ese es un alert normal. ¿Okay? Pero si yo le doy clic al que dice un alert con SweetAlert 2, aparece así. Entonces, la ventaja es que la librería pues se ve más bonita. Y si se dan cuenta, hay diferentes maneras de personalizarlo. Está esta que es la normal, está esta que ya lleva un icono en la parte superior, está esta que lleva un link en la parte de abajo, que lleva un foot, y así sucesivamente van a encontrar varias librerías o varios ejemplos de la misma librería que permite de alguna manera personalizar. Vean, este tiene el ejemplo del HTML y los botones de rate y la manita dedito abajo en la parte inferior, y así sucesivamente hay varios ejemplos de cómo utilizar la librería, y el código que vamos a usar es el que tenemos aquí a la par. Ahora, lo interesante de esto es cómo hacer el proceso de instalación. Aquí en la parte de arriba dice instalación, háganle clic donde dice instalación y ahí vamos a buscar la manera de hacerlo. Si estamos utilizando NPM, ¿se acuerdan de que era el manejador de paquetes de Node.js? Si estamos utilizando NPM, pues nada más le ponemos npm install SweetAlert 2. Pero como no estamos usando NPM, sino que estamos trabajando directamente con el HTML, entonces nos vamos a copiar esta línea, que sería el del script. Nos copiamos el CDN, que es el Content Delivery Network. Para que tengan una idea, SweetAlert está en la posición 16 de los paquetes más populares en JDelivery con 2.508.753.817 descargas, o de link. Es exageradamente grande. Por eso es de que van a encontrar bastantes sitios que tienen esa ventanita. Ya más o menos van a saber ustedes que se refiere a SweetAlert. Entonces copiamos esta parte del script y en qué parte la vamos a colocar. En el archivo que se llama scripts.php. Lo vamos a colocar abajo de data table. Abajo de data table pegamos la URL. Ese script, se recuerdan que está en la parte de exceptions. Ahí pegamos, en ese caso, el SweetAlert. Con eso, con esa línea, ya le dijimos, en ese caso, nuestra aplicación, que vamos a tener disponible esa librería para poderla mandar a ejecutar desde cualquier parte de la aplicación. O sea, cualquier JavaScript podría
mandar a ejecutar justamente esa parte de la librería. Ahora, ¿cómo la disparamos o cómo la usamos? Pues usarla es bien sencillo. Nos venimos ahora al JavaScript y abajo de cancelar usuario le vamos a poner el objeto que se llama Sual y ese tiene un método que se llama Fire. Este tiene un método que se llama Fire y a ese método que se llama Fire internamente le vamos a colocar algunas características. Así que vamos a ponerle ahí adentro, vamos a ponerle llaves. Como es un objeto el que le vamos a enviar o son propiedades que le vamos a enviar, debe de llevar en ese caso llavecita. Y para hacerlo más fácil de poder configurar ese swap.file, pues ahí dentro de las llavecitas, para no colocarlo en una sola línea, le vamos a dar enter en las llavecitas y vamos a poner primero la propiedad que sería la propiedad icon y le vamos a decir que el icono que vamos a mostrar sería el icono de info. Además de eso, le vamos a poner la propiedad text y en la propiedad text le vamos a poner un data.msg, que es el mensaje que viene del lado del servidor. O sea, esta variable que tenemos aquí arriba recibe los datos y esos datos o el mensaje que trae esos datos los vamos a mostrar acá. Y con eso ya debería funcionar. Con eso ya debería de funcionar. Si regresamos de nuevo a la parte del formulario y lo actualizamos, le damos a agregar usuario, rellenamos el formulario con user 5, el password 12345, los nombres, le voy a poner ABC y otra vez ABC, el tipo de usuario, le vamos a poner usuario y luego aquí le damos guardar y notan que ya aparece en ese caso registro guardado con éxito. Ya aparece la ventanita del Suite Alert con el botoncito info, ese no lo tuvimos que programar nosotros, ya se lo colocó, ya aparece el botón OK con un colorcito tenue, o sea ya aparece toda esa información y la tabla ya se dibuja, ya se vuelve a dibujar de nuevo. Entonces ya hace, digamos, o simula el proceso de guardar, ¿okay? Ya hace el proceso de guardar, pero necesitamos especificar qué es lo que va a hacer en el caso que nuestra aplicación genere algún tipo de error, y eso lo vamos a configurar justamente en esta parte de acá. Ahí le vamos a poner un else y en ese else le vamos a decir qué es lo que va a hacer en el caso de que data.success genere un valor de falso o le envíe el servidor un valor de falso. ¿Qué es lo que vamos a hacer justamente en esa operación? Lo que vamos a hacer es también mandar un mensaje de error, entonces le voy a poner un swal.fire, abrimos llaves, abrimos paréntesis y abrimos llaves, y ahí adentro de las llaves vamos a colocar el objeto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a cambiar, le voy a poner un icono y el icono va a ser el icono de error. Le voy a poner en ese caso un título y el título va a decir error y le voy a poner un texto que sería el contenido y el contenido va a ser data.msg. Ese va a ser en ese caso el swap o la librería Suite Alert que va a enviar cuando nosotros tengamos el elemento o hayamos generado algún tipo de error. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo sabemos si realmente me está devolviendo o me está generando en este caso el mensaje de error? Porque pues ya lo especificamos dentro de la aplicación, pero nos hace falta indicarle de que se ha generado justamente ese mensaje de error. Para hacerlo, nos vamos a venir a la parte del controlador y en la parte del controlador vamos a ponerle en lugar de true, le vamos a poner falso. En la propiedad sucede, le vamos a poner falso.
Y luego, ya con eso podemos venir hacia el formulario y probarlo. Le damos a agregar usuarios, ponemos el user 5, el 1, 2, 3, 4, 5, le voy a poner ABC, usuario, y vean, al darle guardar, ya me aparece el mensaje de error. A mí no me está apareciendo la referencia. Esa. Bien, con eso ya está listo la parte de la aplicación, la comunicación directamente con el controlador para que envíe la respuesta y nos muestre el mensaje sobre la pantalla. Justamente, si se dan cuenta, la lógica, digamos, entre la parte de la aplicación y la parte del servidor ya está hecha. Lo único que pues por el momento no guarda. No hemos hecho el proceso de guardado de datos. Y hay una cosa que no hemos revisado, que es la información que se está enviando al lado del servidor. Solamente le hemos colocado digamos el método hemos mandado a llamar la función post y hemos verificado de que se hace la llamada y que aparecen los mensajes, pero no hemos verificado que realmente se está enviando la información. Y se observan, si nos vamos hacia la parte del navegador, en la consola, vamos a la parte de inspeccionar, en la parte de network, aquí vamos a rellenar los usuarios. Le voy a poner user 1, 2, 3, 4, 5, le vamos a poner los nombres que sería ABC, apellidos ABC, usuario, y observen esa parte de abajo, cuando yo le doy guardar, aquí en la parte de abajo se genera la parte del save, y si le doy en la sección que dice payload, aquí me está enviando los datos que nosotros acabamos de generar. Envía el usuario, el password, los nombres, los apellidos, el tipo e incluso está enviando la parte de la fotografía, solo que en formato binario. Pero ya nos está enviando toda la información para el lado del servidor, solo que hace falta un campo adicional. Se recuerdan que la base de datos tiene, además de esos campos, tiene el ID user. Y en ese caso nosotros nos estamos enviando el ID user. Y alguien va a decir, pero si es un registro nuevo y el ID user es un autonumérico, ¿para qué se lo vamos a enviar? Pues realmente lo que va a suceder es que como este mismo formulario es el que vamos a utilizar para editar y el mismo vamos a usar para agregar, entonces lo que va a suceder es que cuando nosotros vayamos a agregar un nuevo registro, ese ID user tiene que viajar con el valor de 0. ¿Okay? Y cuando vayamos a modificar o editar un registro, ese ID user debe llevar el ID del registro que nosotros estamos modificando. Entonces, vamos a regresar a la parte de el código y vamos a modificar la vista. Por aquí en la vista, si se recuerdan, por acá colocamos un input y aquí colocamos el campo que se llama usuario. Ahora vamos a colocar otro input. Pero, ¿cuál es el tipo de datos de un formulario que no es visible para el usuario cuando nosotros visualizamos el formulario en
campo que tiene un valor pero se encuentra oculto. ¿Se acuerdan que lo vimos? El tipo hidden. Entonces, en ese caso, acá vamos a colocar un campo de tipo oculto. Ese es, en ese caso, el campo que no va a permitir que nosotros visualicemos en ese caso la información. A este le vamos a poner un name. Por supuesto, le vamos a poner id-user y le vamos a poner un id, y a este le vamos a poner id-user, y además de eso le vamos a poner un value y le vamos a poner que el valor que tenga es el valor de 0. Entonces ese ya pasa a ser parte de nuestro formulario. Solamente hemos agregado un campo más, solo que ese campo no nos va a afectar el formulario, no nos va a afectar el diseño. Como es un campo oculto, no se va a visualizar, pero internamente tiene un valor, y ese valor sí se va a enviar al lado del servidor, o el servidor sí va a recibir ese campo que acabamos de diseñar, que es el campo ID-User. Y ya después, a través de JavaScript, vamos a hacer código que permita, cuando vayamos a editar, permita asignar el valor de la edición, o cuando vayamos a agregar, en ese caso le permita colocarle el valor de 0. O sea, ese es el campo que vamos a estar cambiando de manera dinámica, pero nos va a decir si el registro que estamos haciendo es un registro nuevo o es un registro que vayamos a modificar. Si ahora revisamos en la parte del navegador y le damos a agregar, por aquí le vamos a poner user 5, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Y si ahora le doy guardar, van a notar que aquí en la sentencia save, en payload, ya va el ID usuario con el valor de 0. Entonces ya se lo estamos enviando al lado del controlador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a venir al lado del controlador y vamos a empezar a crearnos la parte del código. Ahora sí vamos a trabajar con el proceso de guardado. Entonces aquí en el controlador, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a crear una variable que se va a llamar img. Esa variable por el momento le vamos a poner un valor en blanco. Esa variable es la que va a almacenar en ese caso la imagen que nosotros, o las configuraciones de la imagen que nosotros estamos enviando del otro lado del servidor. Esa va a ser la variable img. Y ahora sí, si el usuario, lo que habíamos dicho, si el usuario está agregando, si digamos se está agregando un nuevo registro, entonces la variable ID-User va a llevar 0. Entonces aquí vamos a crear esa condición. Le vamos a decir si, en ese caso, la variable que viene a través del post, que se llama ID-User, si esa es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí tendríamos que insertar un registro. Entonces, como ya tenemos en la parte de arriba vinculado el modelo, entonces le vamos a decir que de nuestro modelo, que se llama user, vamos a mandar a ejecutar el método que se llama save, y le vamos a enviar los datos del post y le vamos a enviar la imagen. Ese, lógicamente, el método save no existe en el modelo, todavía no lo hemos creado, pero al menos ya estamos indicando de que pues tiene que ir a guardar. Entonces nada más hemos especificado la función. Y luego pues ya podemos cortarnos este código de acá. Lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí adentro. Y aquí, en lugar de falso, vamos a devolver true. Y debe de decir registro guardado con éxito. Eso es en el caso que
lo que nosotros vayamos a generar sea un registro nuevo. Pero si no es un registro nuevo, sino que el que vamos a hacer es modificar el registro, entonces vamos a poner un caso contrario y vamos a mandar también a llamar de el thisUser un método que todavía no hemos definido, que se va a llamar update, que también le vamos a enviar la variable post y le vamos a enviar la variable img. Esa variable img por el momento no se ve que tenga absolutamente nada. No se ve que tenga absolutamente nada, pero ya vamos a ver más adelante cómo la vamos a cambiar. Entonces aquí ponemos otra vez el texto, aquí tiene que decir true. Y con eso ya tenemos definido qué es lo que va a suceder en el controlador. El controlador recibe la variable user, si es 0, entonces inserta, y si es diferente de 0, entonces actualiza. Eso es lo que hace en ese caso esa variable. Ahora tenemos que irnos a la parte del controlador, del modelo, perdón. Tenemos que irnos a la parte del modelo y crearnos la función. Entonces esa la ponemos aquí abajo. Le ponemos un public function y le vamos a poner save, y aquí recibimos una variable que se va a llamar data y otra variable que se va a llamar img. Ahí recibimos una variable data y otra variable que se llama img. Ahora bien, acá lo que vamos a hacer es mandar a insertar, en ese caso, el registro. Entonces, le vamos a poner, voy a poner por el momento una variable, voy a poner id igual y le colocamos this-connection y ejecutamos un query. Y aquí adentro vamos a colocar en ese caso la instrucción. Comando para insertar registros en una tabla. Insert into. Entonces acá le vamos a poner insert into y le vamos a poner usuarios. Y vean, hay varias maneras de utilizar el insert into. Ustedes se recuerdan en SQL, ustedes le colocan después del insert into para el nombre de la tabla, que sería en este caso usuarios. Luego, entre paréntesis, aquí por ejemplo, colocamos la lista de campos dentro del paréntesis y luego le ponemos value y colocamos la lista de valores. Ahora bien, yo utilizo otra sintaxis. En lugar de utilizar el insert into usuarios, agrego el parámetro set, que es bastante similar a como lo hacemos con el update. La ventaja que tenemos es que ahorita con el insert into voy a insertar y cuando vaya a hacer una actualización se lo copio y pego el código y lo cambio por el update y ya funciona. Entonces ya no tengo que estar escribiendo todas las variables. Más que todo cuando la inserción va a ser de un montón de valores que vamos a agregar. Entonces acá primero sería el usuario. Al usuario le vamos a colocar entre comillas simples el valor que venga dentro de data y que se llame usuario y agregamos una coma. Ahí puede ser que nos podamos confundir entre tantas comillas dobles, comillas simples, corchetes, comas, así que hay que tener un poco de cuidado como vamos estructurando en este caso la parte de la aplicación. Por eso lo que yo hago es abrir y cerrar comillas o abrir y cerrar
corchetes o llaves en este caso, paréntesis si es necesario, y adentro pues colocar la información para ya no tener que estar abriendo y cerrando. Es fácil. Bien, esto nos lo vamos a copiar. Ya tenemos el primer campo. Y ahora vamos a insertar el siguiente campo, que sería, en lugar de usuario, sería el campo nombres. Ah, no, perdón, ahí llevaría el password. Llevaría el password y aquí adentro llevaría el password. Ahora, si lo dejo así, sería correcto. Debería estar. Tiene que tener el método de encriptación. Debemos de encriptarlo. Si lo dejamos así, lo dejamos en texto plano. Y es un error de seguridad grave. ¿Cuál era el que estábamos utilizando para encriptar? Usábamos una función que se llamaba SHA-1. Entonces vamos a poner entre paréntesis esos valores. Le ponemos SHA-1 y ahí ya lo tenemos encriptado. O sea, ya guardamos el password, ya lo guardamos encriptado. Ya estamos seguros que pues no lo van a... al menos les va a ser más difícil desencriptarlo. Para los hackers, para los piratas informáticos, nada difícil. Salimos alguna vez en el día. Bueno, en el diario parte del año. Luego agregamos los nombres. Hay piratas, bueno, hay hackers. Bueno, de hecho la palabra hacker nosotros la relacionamos un poco con ciberdelincuente, pero realmente un hacker no es un ciberdelincuente. Un hacker es una persona que se dedica a la seguridad. Lo que sucede es de que hay hackers que se van por el camino equivocado, se van por la ciberdelincuencia. ¿No? El lado oscuro, se va por el lado oscuro, ese es el problema. Pero realmente existen hackers de sombrero blanco, se llama. Esos son los que se encargan de protegerlo o buscar alternativas para poder trabajar para poder proteger los servidores o la infraestructura que tengamos en nuestras aplicaciones. Hay una profesión, no recuerdo el nombre de cómo se llama, pero tiene que ver con la ciberseguridad, que son hackers que se dedican a buscar vulnerabilidades en las aplicaciones o vulnerabilidades en las empresas. Entonces, por ejemplo, si ustedes, por darles un ejemplo, encuentran una vulnerabilidad en la aplicación de Facebook, entonces se la reportan a Facebook y Facebook les paga por eso. Facebook le llega a pagar por eso. Han habido... El hacker ético. Hacker ético. Han habido, por ejemplo, algunos hackers que han ganado hasta más de $30,000 al día por encontrar una vulnerabilidad que las empresas les pagan por eso. Hay unos que viven de eso, son millonarios porque pues buscan vulnerabilidades y se las reportan a las empresas y las empresas les pagan. Y tienen que hacer vulnerabilidades para dispositivos y cobran. Y cobran. Hacen más. Sí, definitivamente. Bien, ya tenemos los nombres. Vamos a colocar ahora los apellidos. Vamos a colocar los apellidos. Nos hace falta el tipo. Entonces agregamos también el tipo. Agregamos también, el otro sería la foto, que aunque no tenemos todavía la fotografía, pues sí la vamos a agregar más adelante, se la vamos a hacer que la guarde. Y además de la fotografía, también tenemos que agregar el campo. ¿Se acuerdan que agregamos un campo que se llama ID User Create? Que es en ese caso el ID de usuario que creó
que creó a este usuario, valga la redundancia. Entonces, básicamente, ahí le vamos a decir quién es el creador de este usuario que acabamos de generar. Y eso lo vamos a sacar de una variable de sesión que también le colocamos id-user. Eso tiene que ir entre llaves. Así debería de ser. Y eso de aquí arriba también debe de ir entre llaves. Aquí nos va a dar error. Este debe llevar llaves. Aquí debe de llevar llaves. Así sería. Todos deberían de llevar llaves. Bien, ya que tenemos la parte del insert into, ya tenemos toda la parte de la aplicación. Aquí, como les mencionaba, básicamente lo que hacemos es insertar el ID usuario con el cual se había creado en ese caso la parte de la aplicación. Vean, ahora esta función que nosotros hemos creado acá podría retornar un valor. Yo le puedo colocar aquí un return y le podría colocar this conexión y decirle que de esa conexión devuelva el último insert ID que se haya generado. Eso podríamos hacerlo para que devuelva en ese caso el último valor. Acuérdense que el campo ID-user es un campo de tipo autonumérico. Como es un campo de tipo autonumérico, yo podría necesitar utilizar el ID que se haya generado al final. Yo antes lo que hacía, antes de conocer esas funciones que les estoy mencionando en ese momento, lo que hacía era que después de que insertaba un registro, me creaba una consulta y le decía, devuélvame, ponía un select max ID-user from usuario, por ejemplo, y eso me devolvía el valor más alto o el valor mayor del campo ID-user. Pero el problema con esa función es de que si, por ejemplo, yo tenía una aplicación que se estaba ejecutando en red y existían varios usuarios que insertaban registros al mismo tiempo, ese ID-user podría ser diferente. Entonces, si alguien de manera concurrente hizo clic al botón guardar al mismo tiempo, entonces algunas veces me daba un ID-user que no correspondía al que yo había insertado. Sin embargo, esta función o este elemento que tenemos acá me devuelve el ID, el último autonumérico generado en mi conexión. Si hay diferentes conexiones hacia la base de datos, va a ir devolviendo el ID-user de la conexión que corresponda. Así que si hubo otra conexión que insertó otro registro y este ya aumentó, no importa, porque eso me devuelve el ID-user que generó mi conexión. Y eso hace de alguna manera que estemos seguros que el valor que vamos a devolver sea igual. ¿Para qué nos puede servir devolver el ID-user? Imagínense de que tenemos una tabla que se llame, por ejemplo, detalles de usuarios o registros de usuarios, registro de la actividad de los usuarios. Y tenemos que ir a guardar en esa tabla en un registro de que se agregó el usuario en tal fecha. Entonces, ¿cómo voy a saber yo en esa tabla que tenemos como llave foránea el ID-user? ¿Cómo voy a saber qué ID-user le voy a insertar? Esa
esa es una forma de obtener ese valor. Ahora, aquí hay un pequeño detalle que quiero mostrarles. Tenemos problemas con esto porque no es problema, sino que lo que va a suceder es que cada vez que nosotros intentemos insertar un registro, que lo vamos a hacer varias veces, vamos a tener que colocar este código, vamos a tener que colocar el ID connection query y vamos a tener que colocar el return this.connection-insert ID, vamos a tener que colocar toda esa información, pero esa información la podemos colocar en una sola función con el objeto de que sea mucho más fácil de poder interpretar. ¿Dónde podemos colocar esa función? La vamos a colocar en la clase principal, como en este caso usuarios, que es la clase que tenemos acá, se hereda de la clase que se llama base de datos, entonces nos lo vamos a ir a colocar en esa clase. Entonces vamos a irnos al modelo, vamos a recuperar dbClass y aquí en dbClass, en la parte de abajo, vamos a agregar esa funcionalidad. ¿Okay? A esta funcionalidad le vamos a colocar como nombre, vamos a poner un public function y le vamos a poner execute insert, que sería como insertar hacer un proceso de inserción o ejecutar una inserción, y le vamos a poner la instrucción SQL. Entonces ahí vamos a mandar a ejecutar un insert. ¿Okay? Eso es lo que se llama execute insert. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, le vamos a poner this _conexión _query, y aquí le decimos que ejecute la instrucción SQL, que todavía no sabemos porque esa se la vamos a enviar como parámetro. Vamos a hacer que en pantalla, si al caso esa función genera algún error, lo vamos a hacer que nos lo muestre ese error. Le voy a poner un this-conexión y aquí le vamos a poner que me genere o que me imprima en ese caso el error. Esto con el objeto de, si la instrucción SQL lleva algún error, nosotros nos podamos dar cuenta cuál es el error que se está generando. Entonces acá le ponemos this.error y luego solamente le ponemos return y le decimos que devuelva this-conexión insert-id. Y esa es la función que colocamos dentro de la base de datos principal. ¿Qué es lo que va a hacer? Como va a ejecutar un insert, entonces va a recibir la sentencia SQL, o sea, va a recibir todo el insert into, todo lo que nosotros ya conocemos, la va a mandar a ejecutar con la sentencia query, va a mostrar un error en el caso de que se genere algún tipo de error y va a retornar el último ID generado por esa extensión SQL. Esta función execute insert solamente la vamos a utilizar para trabajar con los procesos de inserción y actualización, porque también vamos a trabajar con la parte de actualización. Entonces va a estar centralizado, de alguna manera ya no tenemos que estar haciendo el proceso en el otro lado, o no tenemos que preocuparnos de ejecutar todas esas instrucciones, sino que todo va a estar colocado dentro de un mismo código. Ahora que ya tenemos este execute insert, pues voy a copiar esta parte del código. Nos venimos al modelo y vean, en el modelo voy a cambiar todo esto voy a borrar vamos a ponerle aquí, voy a cambiar todo eso que tenemos acá, que sería el conexión-query, y ahí vamos a pegar el execute insert. O sea, la diferencia es que teníamos originalmente un connection y teníamos un query, ahora le vamos a poner execute insert, y en lugar de ponerle ID igual, porque ahí vamos a guardar el ID, de una sola vez le puedo colocar return. Entonces le digo que retorne el valor que devuelva el execute insert. Automáticamente va a mandar a insertar la función, esta va a devolver un valor y me lo va a insertar directamente en esa línea. Entonces ya no tengo que estarlo repitiendo, solamente un return, le ponemos this signo de mayor que execute insert y entre comillas la función, y nada más. Ya no tenemos que hacer nada.
Por lo tanto, la línea que tenemos en la parte de abajo está de más. Esta línea está de más. Esta la borramos. Esa ya no sería necesario. ¿Ok? Ya está de más. Vamos ahora a probar si funciona. Guárdenlo y ahora tratemos de insertar un registro. Pero antes de insertarlo hay que abrir MySQL, hay que abrir PHP para saber si llega. Vamos a ver si se guarda ese registro en la base de datos. Entonces nos vamos a ir al navegador. Voy a abrir en otra pestaña PHP MyAdmin. Sería 192.168.56.8 diagonal PHP MyAdmin. Y ahí estamos dentro de PHP MyAdmin. Nos vamos a ir a la tabla usuarios. Esta es la tabla usuarios. Vean, tiene admin, tiene user 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, puedo ahora insertar el user 5. Entonces voy a irme al formulario y voy a actualizar el formulario. Le vamos a dar agregar usuario. Le voy a poner el user 5. Le vamos a poner el password 12345. El usuario, díganme un nombre. Benjamín. Apellido. García. Y acá lo vamos a poner de tipo usuario y no, por el momento no le vamos a agregar la fotografía. Solamente le vamos a colocar los datos porque todavía no hemos hecho el proceso para almacenar la foto. Vean si ahora le doy guardar. Ahí me dice registro actualizado o registro guardado con éxito. Vamos a ver a PHP MyAdmin. Si en PHP MyAdmin actualizo, aquí me aparece el user 5. Ya me aparece almacenado con toda la información. Ya aparece acá todos los datos excepto la fotografía. Pero si yo regreso a esta parte de la aplicación, van a notar que la tabla todavía no la muestra. Solamente tengo user 4, pero no tengo el user 5. Hasta que yo le dé clic al botoncito actualizar, ya me va a aparecer el user 5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que me muestre también el user 5? O el user que yo vaya a agregar. Vamos a irnos ahora a la parte del código. Disculpe, ¿puede poner la de el JS de usuario, por favor? El JS. De usuario. No sé si puede bajar un poco más. De error. Sí, gracias.
guarda en ese caso la parte del usuario, pero le decía de que no actualiza. Se supone que aquí es donde muestra el mensaje. En esta línea de acá es donde muestra el mensaje. Pero si se dan cuenta, en esa parte no le dice que actualice la tabla. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar a esta función que ya definimos acá, que se llama cancelar usuario, le vamos a agregar una línea de código que permita de nuevo cargar la información. Entonces nos vamos a buscar la función cancelar usuario. Creo que la tenemos en la parte de arriba. Aquí está cancelar usuario. Y a este cancelar usuario, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la que mande llamar la función cargar datos. Entonces cada vez que nosotros modifiquemos alguna información y mandemos a llamar esa función, además de ocultar el formulario y mostrar la lista, también la va a volver a redibujar, la va a volver a colocar. Entonces probemos ahora si ya se sincroniza. Ya tiene cargar datos. Ahora vamos a probar si ya se sincroniza. Vuelvan a agregar otra vez otro usuario. Solamente le ponemos cargar datos a la función cancelar usuario. Y nos vamos de nuevo hacia la parte de la aplicación. Voy a actualizar. Y voy a agregar otra vez un user 6. El password 12345. Dígame otro nombre. Jocelyn. ¿De apellido? Le vamos a poner el usuario y ahora le vamos a dar guardar. Y vean lo que sucede. Al darle guardar, ya aparece Jocelyn en la parte de abajo. ¿Okay? Automáticamente ya se actualizó. Entonces, ¿qué es lo que hizo eso? Nada más volver a cargar los datos. Volver a ejecutar en ese caso la parte de la aplicación. Ahora trabajemos con la parte de la fotografía, porque solamente hemos cargado en ese caso la parte del formulario, pero nos hace falta trabajar con la parte de la fotografía. Si se dieron cuenta, cuando lo vimos, cuando analizamos la consola hace un momento, vimos que la parte donde dice foto lo está enviando como un binario. Lo está enviando, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Vimos cómo decodificábamos una imagen y que aparecían un montón de caracteres. Eso sucede, lo que está haciendo es enviando todo ese montón de caracteres en ese campo que se llama foto. Entonces, ¿dónde vamos a procesar esa imagen? La vamos a procesar directamente en el usuario controller. Aquí en el usuario controller, aquí nos vamos a colocar el código para poder almacenar la imagen. La idea en ese momento es que esa imagen se quede almacenada en el lado del servidor. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un if y le vamos a decir que si la variable que se llama files, esa variable es la que almacena en ese caso los archivos que enviamos a través del formulario. Si yo envío un Word, un Excel, cualquier archivo, un PDF desde el lado del servidor, generalmente lo vamos a poder asociar con esa variable que se llama files. Entonces ahí le decimos, si la variable files existe, si esa variable existe, significa que sí hemos enviado un archivo. ¿Okay? Significa que estamos enviando un archivo del otro lado. Pero además de eso, debemos ver si esa variable se subió. Hay una función que se llama isUploadFile. Traducido es si el archivo se subió o el archivo está cargado en el servidor. Y aquí ya le decimos que el archivo que vamos a comparar es el archivo que está dentro de files, que se llama en este caso foto. ¿Se acuerdan que al ID le pusimos nosotros, o al nombre del campo le pusimos foto? Y la propiedad que vamos a examinar es la propiedad que se llama tmp-name. Cuando subimos un archivo, generalmente ese archivo se va a una carpeta temporal y lo coloca con un nombre temporal. Entonces ahí le estamos preguntando si el archivo que acabamos de mencionar, que es el TMP, si ese archivo se subió. En otras palabras, el archivo llegó al servidor. ¿Por qué razón no se podría subir un archivo? En Moodle, ¿cuál es el tamaño máximo de archivo que puede subir? 150 megas. ¿Qué pasa si intento subir un archivo de 200 megas? Ya no me deja.
Entonces, esa es una de las razones. PHP tiene una restricción en el caso de los archivos, tiene una restricción que le indica el tamaño máximo de archivos que podemos subir. Por defecto son 2 megas. ¿Okay? Si ustedes ahorita, por ejemplo, intentan subir un archivo de 4 megas, no se lo va a subir, porque el tamaño de esa directiva máxima es de 2 megas. En el caso de la plataforma de Moodle, está configurada para que soporte 150 megas o máximo. Si la universidad quisiera aumentarle, tendría que cambiar esa configuración y poner el tamaño máximo. ¿Por qué le coloca el tamaño máximo? Porque ustedes saben que pues, los archivos pueden ser muy grandes. Si a alguien se le podría ocurrir subir un archivo de 5 GB, por ejemplo, a la base de datos, o un poquito más grande. Entonces, por eso se limitan. En este caso, ya que tenemos la fotografía, ahora debemos de pensar qué tipo de archivos quiero soportar. Como vamos a subir una imagen, qué tipo de imágenes o qué tipo de archivos de imágenes existen. JPG, que es la más común, PNG, que es el otro tipo de imagen. La que no tiene de fondo, de un background. Ese PNG lo puede ser fondo transparente. También las imágenes GIF las pueden hacer como transparentes. La PNP, que ya casi no se usa. Tengo un montón de tiempo de no ver una imagen PNP, pero existían hace muchísimo tiempo, que eran las imágenes sumamente grandes. Hoy existen las SVG, que son las imágenes vectoriales, las .web, etcétera, etcétera. Todas esas son imágenes. ¿Por qué vamos a verificar si lo que estamos subiendo es una imagen? Se recuerdan de que yo puedo subir un archivo, ¿okay? Puedo subir un documento de Word, puedo subir un archivo de Excel. Si solamente copio el archivo al servidor, podría tener serios problemas de seguridad, porque a alguien, curiosamente, en lugar de subir una imagen, se le puede ocurrir subir un archivo .php. Imagínense, si subimos un archivo .php y lo deposito en una carpeta en el servidor, después coloco en la URL esa carpeta con ese archivo y estoy ejecutando código malicioso. Esa era una de las vulnerabilidades que tenía hace muchísimos años WordPress. WordPress no hacía ese proceso de validación, y si uno quería, digamos, vulnerar un poco WordPress, lo que hacía era, dentro de las imágenes, subir un archivo .php, lo depositaba en las carpetas originales que tiene WordPress, después se lo colocaba en la URL y ya estaba dentro de WordPress. ¿Qué podían encontrar? Información del sistema operativo, tomar el control del servidor, hacer cualquier cosa. Entonces, para evitar ese problema, uno tiene que validar qué tipo de archivos son los que está subiendo. ¿Cómo validamos eso? Voy a poner otro if y le voy a poner si en ese caso el archivo files, que se llama foto, este tiene una propiedad que se llama type. Si esa propiedad es igual, y le ponemos entre comillas image diagonal y le vamos a poner PNG primero, le vamos a poner PNG, significa que lo que estamos haciendo es subiendo una imagen de tipo PNG, ¿okay? Solo archivos PNG. Solo archivos PNG soportaría, pero pues nosotros no necesitamos solo archivos PNG, así que voy a poner un paréntesis aquí al inicio y me voy a copiar toda esta línea después del paréntesis y le vamos a agregar un OR. Voy a poner aquí un OR y en la siguiente línea voy a colocar otra condición. Le voy a decir o si es igual a una imagen. Por el momento vamos a soportar PNG y JPEG. Y aquí cerramos el paréntesis. Si después quiero soportar PNG, JPG y quiero soportar GIF, entonces tengo que poner abajo un IMG GIF. Si quiero soportar imágenes SVG, entonces le tengo que poner image diagonal SVG y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de imágenes que queramos soportar. Si esto es cierto, voy a abrir aquí llaves. Si eso es cierto, que el tipo de archivo que acabamos de subir es un archivo de tipo PNG o un archivo de tipo JPG, ahora sí ya puedo copiarme el archivo. Hay un comando que se llama copy. Algo similar al comando de Linux. ¿Cuál es el comando de Linux para copiar? cp or. ¿Y cómo se hace para copiarlo? Ustedes le ponen cp origen destino.
Lo mismo sucede acá. El comando copy de PHP, que hace exactamente lo mismo, lo que le indica es en este caso el origen. ¿Cuál es el origen? El origen es el archivo files, que nosotros originalmente le colocamos foto y que está ubicado en la ruta que se llama tmp name, que sería en ese caso la carpeta temporal. Ese sería el origen. Ahora le colocamos una coma. Ahora le vamos a decir a dónde vamos a subir la foto. Bien, lo que vamos a hacer acá es subir fotografías directamente a la parte del servidor. Esa es una de las prácticas más comunes. Uno crea una carpeta en el servidor y de manera pública va colocando los archivos en esa carpeta. Pero no es de las mejores prácticas, ¿ok? Porque actualmente, ¿qué pasa si el servidor se daña? Se borra toda la foto. Entonces, actualmente lo que se hace es que los archivos se suben en medios de almacenamiento mucho más elásticos, porque también suele suceder que el disco duro de mi computadora, de mi servidor, también tiene un límite de tamaño. ¿Qué pasa cuando llenamos el disco? Tenemos que comprar otro disco y hacer otro montón de configuraciones en el servidor para que funcione. Sin embargo, en la nube hay medios de almacenamiento elásticos que nosotros, conforme vamos agregando, van creciendo. Por ejemplo, en el caso de Amazon, tiene un servicio que se llama S3, que es un servicio de almacenamiento elástico. En el caso de Google Cloud, tiene ese servicio se llama Google Storage, si no me equivoco, que también permite almacenar, que permite crear una unidad de almacenamiento elástico. Podemos utilizar cualquiera de esos y subir las fotos a ese lugar. Pero en ese caso nosotros lo vamos a hacer directamente de la aplicación. Y quiero que vean, voy a utilizar guión bajo dir, ya les voy a explicar qué hace esa constante. Le voy a poner guión bajo dir, luego le voy a poner un punto y entre comillas le voy a colocar que se vaya directamente hacia esta ruta. Ya les voy a explicar la ruta y le vamos a poner public html diagonal fotos. Esa carpeta fotos todavía no la tenemos y ahí adentro vamos a colocar en ese caso el archivo. Se llama foto y este ya tiene una propiedad específica que se llama name. Y aquí le voy a poner un or type porque en el caso que la copia del archivo genere un error, le vamos a poner como mensaje de error no se pudo copiar el archivo. No se pudo copiar el archivo. Ahora, desglosemos esta ruta que tenemos acá para saber en dónde vamos a copiar esos archivos. Este dir es lo mismo que ¿dónde está guardado usuarios controller? ¿Cuál es la ruta de usuarios controller? Estamos trabajando ahorita en este archivo, vean, el archivo se llama usuarios controller. Y este guión bajo dir hace referencia a la ruta del archivo donde estamos ubicados. Estamos ubicados en usuarios controller. ¿Dónde está guardado usuarios controller? Si se recuerdan, está dentro de la carpeta var www.html. Ahí hay una carpeta que se llama bookstore.
diagonal, aquí hay otra carpeta que se llama app, diagonal controller. Ahí está guardado, ¿ok? Eso es lo que nos devuelve la función dir. Pero si se dan cuenta, en esta parte de acá, nosotros le hemos concatenado diagonal, punto, punto, diagonal, punto, punto y diagonal public HTML. ¿Qué significa esto? Si yo le pongo diagonal, punto, punto, ¿a qué carpeta regreso? ¿Cuál sería la anterior? Sería app. Y si de nuevo le pongo punto, punto, diagonal, a la raíz que sería Bookstore. Sería Bookstore. Y dentro de Bookstore nos subimos ahora a la carpeta public HTML, o sea que le pongo acá public-html, diagonal, y ahí colocamos una carpeta que se llama fotos. Entonces de esa manera estamos regresando dos carpetas hacia atrás y subimos dos carpetas hacia arriba. Ya llegamos a la carpeta que se llama fotos, que justamente esta carpeta todavía no la hemos creado, todavía no existe esa carpeta para que nosotros la podamos crear. Entonces se la vamos a agregar porque pues la vamos a utilizar más adelante. Nos vamos a venir a esta parte de acá, nos vamos a venir a public HTML y en public HTML nos vamos a crear la carpeta. Nos vamos a crear la carpeta fotos. Sería una carpeta, se va a llamar fotos. Vamos a crear esa carpeta que se va a llamar fotos. Y en esa carpeta vamos a depositar, en ese caso, toda la información o todas las imágenes que vayamos a copiar directamente desde nuestra aplicación. Bien, con eso ya podríamos probar si realmente funciona subir el archivo y que lo guarde directamente en la parte de la aplicación. Entonces lo único que vamos a hacer acá nada más es guardar esa ruta o ese elemento que acabamos de generar. Como tenemos una variable que se llama img, a esa variable img le vamos a concatenar la ruta. Ahora bien, pregunto, desde el navegador, no estamos hablando de Linux, desde el navegador, ¿tengo acceso a esa carpeta var www.html? No, si yo en el navegador le pongo una imagen y le digo que la busque en la carpeta var, en la carpeta www.html, me va a dar error, porque no tengo acceso desde la raíz, sino que en Bookstore, en el navegador, nuestra carpeta origen es HTML. Esa es la raíz en el navegador. O sea, a partir de HTML yo puedo buscarlo. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a concatenar una constante que nosotros tenemos que se llama URL. ¿Se acuerdan que a esa constante le pusimos Bookstore? Entonces es como que le hayamos colocado Bookstore y aquí le vamos a concatenar, entre comillas, public-html, diagonal fotos, diagonal, y aquí vamos a colocar en ese caso el nombre del archivo, que sería files, sería foto y sería name. Con eso guardamos la imagen, o sea, el nombre de la imagen que vayamos a almacenar. Ya con eso, como en el insert estamos mandando esa variable imagen, se va a insertar en la base de datos. Y en la base de datos me va a aparecer Bookstore, diagonal public HTML, diagonal fotos, files, foto punto, y el nombre del texto que le hayamos colocado. Aquí debe ir entre comillas esto. Name, debemos de colocarlo entre comillas. Y con eso ya tenemos almacenada la fotografía. ¿Okay? Si se dan cuenta, este proceso que tenemos acá, todo este proceso es el que acabamos de crearnos para subir la foto. Esa foto se va a guardar en el servidor, por lo tanto todo ese código que hemos hecho acá es el proceso de indicar hacia dónde vamos a ir a depositar esa foto. Si esa foto la quisiéramos subir a Google Cloud, por ejemplo, o la quisiéramos subir a Amazon S3, tenemos que buscarnos la documentación oficial que tienen estas librerías, y ahí la documentación oficial nos va a decir, generalmente lo hacen por lenguaje, nos va a decir con PHP cómo hacemos para subir
el archivo al servidor. Ya nos copiamos el código, lo modificamos y lo subimos directamente a nuestra aplicación. Lo mismo sucede con Google Cloud. Google Storage tiene una API que me permite en ese caso también hacer el proceso de subir archivos. Pero ya tendríamos que buscar la documentación adecuada. Bien, vamos a seguir después del receso con el resto de la aplicación.